En 1943, cuando la guerra arrastraba al mundo a lo más oscuro sin remedio, nos encontramos a la familia Carver. En estos tiempos, el padre de la familia, Maximilian Carver, un relojero e inventor a ratos, anunció que la familia se mudaba a la costa. Este día era el cumpleaños de Max, el hijo del medio, con 13 años, quien es nuestro protagonista. Ese mismo día, Maximilian Carver notó que su hijo no le agradó tanto la idea de tener que irse de su casa en la que vivió durante 10 años. Entonces se acercó a Max y le dijo: «Ahora te parece el fin del mundo, Max, pero te prometo que el lugar a donde vamos te gustará. Harás nuevos amigos, ya lo verás». Después de decirle esto, Maximilian Carver abrazó a su hijo y luego, sin dejar de sonreírle, extrajo de su bolsillo un reloj de mano, como regalo de cumpleaños. Al estar en la estación se encontraron con un gato que Irina, la hija menor, la cual tenía 8 años, decidió adoptar. A Max le dio un mal augurio. Aquí mismo, él tuvo un extraño suceso. El reloj de la estación funcionaba al revés. La nueva casa de la familia Carver estaba situada en el extremo norte de una playa que formaba una prolongación del pueblo, con pequeñas casas de madera, la mayoría pintadas en amables tonos pastel. Su casa era de 2 pisos y se alzaba unos 50 metros de la línea de la playa. Maximilian Carver contó a la familia la historia de la casa. Había sido construida en 1928 para la familia de un prestigioso cirujano en Londres, el Dr. Fleischmann, y su esposa Eva Grey. Los Fleischmann eran un matrimonio sin hijos y, al parecer, poco aficionado al trato con las gentes del pueblo. En primavera de 1928 los pintores dieron la última capa de pinturas a la casa y semanas después el matrimonio se instaló en ella para pasar el verano. La esposa del cirujano, la cual no podía conseguirle un hijo al señor por culpa de un accidente años atrás, se quedó embarazada durante aquel primer año. El 23 de junio de 1929, Eva Grey dio a luz a un niño, al cual le pusieron de nombre Jacob Fleischmann. Gracias a eso, el matrimonio empezó a congregar con los habitantes del pueblo. Llegaron a ser muy populares, hasta que sufrieron un accidente en 1936. En agosto, la ciudad de la familia se fumó cuando el pequeño Jacob estaba jugando en la playa. Toda la felicidad que había traído el pequeño Jacob a la pareja se fumó. En invierno del 36, la familia Fleischmann se fue deteriorando poco a poco. Los doctores supieron que no llegarían al verano que viene. Los abogados de Eva Grey, ahora la viuda, habían puesto la casa en venta. Situándonos años después, Max estaba intentando matar a unas arañas en la habitación de Alicia, utilizando el extraño gato de Irina. Y luego, mientras veía en la ventana, pudo notar en el patio trasero de su casa que se encontraba un pequeño recinto en el que habían figuras humanas. Era un jardín de estatuas. En lo alto de las lanzas de aquel pequeño cementerio, Max pudo distinguir un escudo formado por una estrella de 6 puntas. Al día siguiente, Max fue al jardín y al llegar y sentir que fue un camino demasiado largo, no pensó que iba a haber muchas estatuas. Tampoco pensó que las figuras estaban puestas en círculo concéntrico y que las estatuas mirasen para el oeste. Al seguir con su recorrido, estatuas eran personajes de un circo fantasmal. En el centro del jardín se encontró una estatua que representaba un payaso sonriente de cabellera rizada. Parecía pegar a un objeto invisible en el aire. A sus pies, Max distinguió una gran losa de piedra, en la que se veía un dibujo con relieve. Era la estrella. Cada una de las figuras del jardín se alzaba en los puntos de intersección de las líneas que formaban esta estrella. Max contempló el espectáculo fantasmal a su alrededor, recorrió con la mirada cada una de las estatuas hasta detenerse en la del aterrador payaso. Un escalofrío le había recorrido el cuerpo mientras daba un paso hacia atrás. La mano de la figura segundos antes que había visto cerrada en un puño, ahora estaba con la palma
extendida en señal de invitación. Max se sintió asfixiado y lentamente se echó a correr, pero no dejó de mirar hacia atrás. Mientras se iba, echó a correr hacia la casa, la cual se veía muy alejada. Al día siguiente, mientras desayunaban y Max pensaba por lo sucedido el día anterior, el padre Maximilian Carver encontró en el garage de la casa un par de bicicletas, un proyector y películas. Max fue a recorrer el pueblo con una de las bicicletas que encontró el padre, se detuvo en la playa a descansar y contemplar el mar. Y ahí es cuando conocemos a Roland, un muchacho alto y delgado. Max le calculaba 16 o 17 años. Roland le dio la bienvenida a Max y desde ahí empezaron a entablar una conversación. En una de las cosas de las que hablaron, Roland mencionaba que lo van a reclutar en septiembre para la guerra. Max tenía el pensamiento de que si la guerra no terminaba, él también le llegaría un aviso reclutándolo. Luego de eso, Roland le dio un recorrido por el pueblo a Max. Vemos cómo Roland va al faro en el amanecer para hablar con su abuelo, Victor Cray. Él no podía entender por qué no le había explicado toda la historia antes o por qué no le había dicho toda la verdad. Cuando el abuelo bajó del faro, Roland le dijo que tenía la impresión de que algo malo iba a ocurrir y que sus amigos habían visto cosas extrañas. El abuelo le pidió a Roland que le explicara todo. Cuando acabó, este le dijo que llamara a sus amigos y les explicara toda la historia. Poco antes del mediodía, el padre de Max y Alicia los llamó para comunicarles que Irina iba mejorando. Minutos después llamó a Roland para decirles que el farero quería hablar con ellos al mediodía. En el mediodía, Alicia y Max conocen a Víctor y este les cuenta lo que verdaderamente sucedió en el barco y lo que sucedió antes de eso. Víctor les dice que antiguamente había una especie de demonio en la ciudad que ayudaba a la gente a cambio de favores muy malos, el cual lo llamaban Caín o el príncipe de la niebla, porque según decían siempre surgía de la niebla. Caín era un hombre joven, vestía bien y sus ojos parecían cambiar de color en la penumbre. Caín reunía a muchachos en un callejón y les hacía pedirle cosas a cambio de un alto precio. Una de estas noches, Angus, el amigo de Víctor, lo llevó a una reunión. Víctor se quería burlar de este tal príncipe de la niebla, pero cuando lo vio su sonrisa se borró. Después de que otros muchachos le pidieran sus deseos a Caín, este los miró y les preguntó si ellos también tenían alguno. Angus le pidió que readmitieran a su padre en su trabajo. Él asintió y se marchó a donde la niebla lo cubría. Caín cumplió el deseo del amigo de Víctor. Una noche, ellos iban por las vías del tren cuando se aparece el príncipe de la niebla y le pide a Angus que incendie el almacén de los ricos de Skolimowski. Angus no quería, pero no sirvió de nada quedarse. Caín ya se había marchado. En el capítulo 5, Victor Cray contó que en la universidad tuvo la ocasión de encontrarse con quien lo llevaría al próximo encuentro con Caín. Era un joven estudiante de medicina perteneciente a una familia escandalosamente rica, se llamaba Richard Fleischmann. También conoció una chica bastante linda por la cual competirían Victor y Richard, Eva Gray, la hija del más insoportable tirano catedrático de química, el señor Theodore Gray. Eran un trío inseparable. El día de la graduación, Víctor se emborrachó por culpa de Eva y Fleischmann. El padre de Eva los descubrió y terminaron Richard y Víctor borrachos en una apostosa taberna. Esa misma noche, una feria ambulante pareció emerger de la niebla. Todo esto sucedió junto a la estación del tren. En esta feria había una carpa, la cual le pertenecía a un
adivino. Richard le pidió que su amor imposible con Eva se cumpliera y después de 2 meses estaban contemplando su matrimonio. Un día lluvioso de invierno, Richard fue a la casa de Víctor y le rogó que lo ayudara. El amigo le preguntaba cuál era el intercambio que le pidió por su deseo, el cual Fleischmann le... Este capítulo también es muy importante, ya que Irina en la habitación de arriba creyó escuchar a su madre llamarla, pero ella vio que Andrea Carver estaba afuera, despidiendo al relojero. Estaba sola en su casa, pensó que la voz que había escuchado era una ilusión, pero la volvió a oír en la misma habitación. La voz parecía provenir del armario. Irina, por primera vez, desde que llegó, sintió miedo. Vio como el armario tenía una llave. Retrocedió un par de metros y escuchó que no era una sola voz, sino que eran varias. Este capítulo también es muy importante, ya que Irina, en la habitación de arriba, creyó escuchar a su madre llamarla, pero ella vio que Andrea Carver estaba afuera despidiendo al relojero. Estaba sola en casa. Pensó que la voz que había oído era una ilusión, pero la volvió a oír en la misma habitación. La voz parecía provenir del armario. Irina, por primera vez, desde que llegó a la casa, sintió el miedo. Vio cómo el armario tenía una llave, retrocedió un par de pasos y escuchó que no era una sola voz, sino que eran varias voces. Esa cosa maligna en la habitación y esas voces empezaron a reír muy fuertemente. La llave del armario empezó a girar para abrirse y al suceder esto vio a su felino, pero este emitió un sonido raro y se sumió en la oscuridad del armario. Una sonrisa de la luz se encendió en la niebla y 2 ojos brillantes como oro candente se posaron sobre los suyos mientras aquellas voces al unísono pronunciaban su nombre. Irina se abalanzó sobre la puerta, la cual cedió y se abrió. Cayó en el suelo del corredor y se levantó. Luego fue hacia las escaleras. Andrea Carver veía petrificada a Irina en el suelo, con una lágrima de sangre en la frente. Fueron los peores segundos de su vida. El gato, desde el último peldaño, la escrutaba fijamente. Ella se sostuvo en la mirada hacia él y fue cruel y burlona. Segundos después, Andrea sintió el cuerpo de su hija volver a latir. Tras más travesías, finalmente el príncipe de la niebla, que tenía al infinito, le dice a Roland que la única manera de salvarla es entregando su vida. Y este acepta. Así es que cuando Caín suelta a Alicia, su amado comienza a hundirse sin que puedan ayudarle de ninguna manera. Así es como el príncipe de la niebla cobró su deuda con Jacob. Y este es el cierre de una historia de tragedia, amor e injusticia.